Muy bien. Ok, vamos a dar un breve repaso de las clases anterior. Estuvimos platicando acerca de la densidad, que es masa sobre volumen. También comentamos algo acerca del peso específico. Peso específico es el peso entre volumen. Hablamos de que hay 5 presiones en física. Platicamos lo que es la presión normal, que era fuerza sobre área. La presión hidráulica, que también se conoce como presión hidrostática. La presión atmosférica, que es la presión que ejerce el aire sobre la superficie, sobre nosotros, sobre el agua. Tenemos un peso sobre nosotros y eso se llama presión atmosférica y nos afecta en nuestra vida cotidiana. Generalmente les comentaba que cuando un deportista practica, supongamos que el fútbol aquí en Matamoros, y va a jugar fútbol a la Ciudad de México, bueno, va a ver reducida su condición física por esa presión atmosférica. También cuando nosotros tenemos un botellón de agua colocado en un portagarrafón, pues todo funciona normal. Tú destapas le das la vuelta a la válvula y tomas agua, pero si el botellón está roto por la parte de arriba, el aire entra y ejerce presión y empieza a tirar agua al contenedor. La presión manométrica es la que te arroja un aparato para medir y la presión absoluta es la diferencia que existe entre la presión manométrica y la presión atmosférica. Todas estas presiones las estudia la física a través de la hidrostática y las unidades para poder calcular la presión. Cualquiera de esas 5 presiones son las mismas unidades: Newton sobre metro cuadrado, Newton sobre centímetro cuadrado, Dinas sobre centímetro cuadrado, libra sobre pie cuadrado y libra sobre pulgada cuadrada, entre algunas otras como la atmósfera, los pascales. Un pascal va a ser igual a un newton sobre metro cuadrado, el bar y el milímetro de mercurio. La presión hidrostática es la presión que ejerce un fluido en las paredes del fondo del recipiente, que lo contiene de manera perpendicular en todas las direcciones. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un recipiente, la presión hidrostática va a ser todas estas rayitas que se encuentran en el dibujo. Se llaman perpendiculares porque tienen un ángulo de 90 grados la fuerza con la superficie de contacto, ya sea en forma horizontal o en forma vertical, ¿de acuerdo? Entonces va a ejercer la misma presión en todas las direcciones, pero de manera perpendicular. Bueno, y a mayor profundidad, a mayor altura que tenga, pues va a ejercer mucho más presión y pues es por eso que vemos un dibujito. La presión, la altura se va a medir del nivel del líquido, sobre la superficie del líquido hacia abajo. Entonces, si ustedes se fijan, el nivel del líquido con el primer orificio, pues es muy poca la distancia, es por eso que no hay mucha presión y el agua sale con muy poquita impulso. Pero conforme va creciendo la profundidad, la presión va aumentando y el chorro de agua va creciendo. Les comento que en la fórmula para calcular la presión hidrostática, sin considerar la presión atmosférica, que les decía es lo que nos afecta, o es el peso del aire, si ustedes lo quieren ver así, sin considerarlo va a ser densidad por gravedad por altura. Y si quisiéramos considerar la presión atmosférica, pues nada más le sumaríamos la presión que ejerce el aire, ¿no? Densidad por gravedad por altura más la presión del aire, la presión atmosférica. Ok, y para eso tenemos un ejercicio. Nos dice que una moneda se encuentra en el fondo de un tambo. Este es el tambo. Y aquí donde está la flecha se encuentra la moneda de manera acostada. Se encuentra en un tambo de agua que tiene una altura de 1.60 metros. ¿Cuál será la presión que ejerce sobre el agua la moneda sin considerar el valor de la presión atmosférica? O sea, sin considerar lo que les digo de la presión atmosférica. Por lo tanto, vamos a encontrar que la ecuación va a ser igual a densidad por gravedad por altura. Entonces, ¿qué datos nos ofrece el problema? Nos dice que la altura es de 1.60 metros,
La gravedad es un valor universal que no cambia, es la misma, cambia pero muy poco, cambia un poquito en el polo norte y luego cambia un poquito más hacia el sur, pero en el Ecuador manejamos un solo valor y el valor que vamos a manejar es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ese valor es universal y lo vamos a utilizar para todos los ejercicios, a menos de que entremos a otro planeta, ahí sería otra gravedad. Y el valor de la densidad lo vamos a tomar de las tablas o lo pueden googlear ustedes de internet. Yo encontré un valor de la densidad del agua de 997 kilogramos sobre metro cúbico. Con una vez los datos nos pide encontrar la presión hidrostática con la fórmula que anteriormente mencionamos y el proceso siguiente es escribir todos los datos del problema. Habíamos mencionado que la gravedad no va a cambiar, es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. El valor de la densidad, 997 kilogramos sobre metro cúbico, y la profundidad en la que está sumergida la moneda o la altura sería de 1.60 metros. La fórmula para encontrar la presión hidrostática sería densidad por gravedad por altura. El valor de la densidad del agua, que lo encontramos por las tablas de internet, es 997 kilogramos sobre metro cúbico. El valor de la gravedad aquí en el planeta Tierra es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y la profundidad o la altura en la que está sumergida la moneda es igual a 1.60 metros. Sustituimos los valores y empezamos a hacer las operaciones. 997 por 9.81 por 1.60 me da 15.648.91. ¿Qué unidades? Vamos a observar qué unidades son las que maneja la densidad. La densidad maneja kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, las coloco en la parte correspondiente. Luego nos fijamos en las unidades de la gravedad. La gravedad maneja metros sobre segundo al cuadrado. Lo colocamos metros sobre segundo al cuadrado. Y por último nos fijamos en las unidades de la altura, que es 1.60 metros. Entonces escribo la unidad de la altura, que son metros. Por lo tanto, las unidades de la presión atmosférica son kilogramos por metro entre metro cúbico sobre segundo al cuadrado. Como yo les dije, las unidades que vamos a estar manejando para la presión son los pascales. Lo que voy a hacer es cambiar todas estas unidades que desconocemos a pascales. Entonces el resultado sería 15.648.91 pascales. Cambio estas unidades por estas. Después de eso me doy cuenta que 15.000 es un número que tiene 3 cifras y para mi gusto, para poder hacer un manejo más adecuado, la voy a reducir a un número menor. Para ello voy a dividir el 15.000 entre 1000 para poder convertir 2 pascales a kilopascales. Entonces tenemos 15.648.91 entre 1000 me va a dar como resultado 15.648.91 kilopascales, pero yo solamente voy a manejar 3 cifras después del punto, por lo tanto me va a dar 15.648 kilopascales de presión hidrostática. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Profe, no tengo una duda acerca de esto, pero me gustaría saber qué saqué en una actividad donde puso pascales. Fue un problema de sobre un modelo, creo. Si quieres, me das tu nombre y ahorita lo checamos al final de la clase, ¿te parece? Sí. ¿Tu nombre? Pantoja Reyes Itzel. Pantoja Reyes Itzel, ¿no? Sí. Ok. Antes de terminar la clase lo vamos a estar platicando. Y lo abro y vemos qué sacaste, ¿de acuerdo? Ok. Ok, entonces, respecto a la clase, ¿alguien tiene alguna duda? No, creo que no. Ok, muy bien. Aquí yo creo que el único inconveniente o el único problema es cómo toda esta cantidad de letras o de unidades se convierten en pascales. No se convierten por obra de magia, nomás, pum, ya los cambio.
Pues vamos a dar otra explicación o una explicación de esto, ¿verdad? Cómo es que todas estas unidades se convierten en pascales. Bueno, nosotros habíamos comentado en la tablita anterior de las unidades en que manejaban las presiones, que un newton va a ser igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros observemos que existen unidades de kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, nosotros las podemos quitar y en lugar de poner todo esto, podemos poner una n de newton. Ok. Las unidades que nos dio el ejercicio son kilogramo por metro entre metro cúbico por segundo al cuadrado. Entonces observamos que ahí tenemos kilogramos y metros y tenemos segundo al cuadrado. Nosotros podemos quitar esas unidades, los kilogramos metros sobre segundo cuadrado, y en lugar de eso podemos poner una n de newton. Y ya las unidades se me quedan un poquito más reducidas, de tal manera que me quedan newton por metro cúbico. Perdón, newton por metro entre metro cúbico. Entonces, nosotros podemos hacer una operación para hacer un poco más pequeña esas unidades. La m que se encuentra en el numerador lleva un 1 en la parte de arriba, implícito, más sin embargo no se lo ponemos. Para que quede un poco más claro esta operación, yo le voy a agregar ese 1. De tal manera que me quedan newton por m a la 1 entre m a la 3. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es una resta de fracciones. Yo resto el numerador entre el denominador y me quedaría que metro cúbico menos metro a la 1, hago una diferencia. 3 menos 1 sería 2 y el valor más grande es el 3, por lo tanto la m me quedaría abajo y el resultado de 3 menos 1 sería 2 y se elimina la m de arriba, de tal manera que me quedaría n de newton y la m de 2 de m al cuadrado. Lo que estoy haciendo es eliminar la m de arriba y le quito un valor de 1 al 3 para que me quede m cuadrado. Ahora las nuevas unidades de esta operación me quedarían un newton sobre metro cuadrado. Y resulta que un pascal, si nosotros encontramos que un pascal es igual a un newton sobre metro cuadrado, entonces podemos sustituir un newton sobre metro cuadrado y en lugar de poner un newton sobre metro cuadrado ponemos un pascal. Y con eso tenemos resuelta la cuestión de las unidades. ¿Alguna duda? Ok, bueno, vamos a aprovechar el tiempo que tenemos para poder